Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Arteaga y otras de los interrogantes o otras de las preguntas que me han hecho sobre las constelaciones familiares es qué sucede, cómo es mi comportamiento después de hacer una constelación, o sea, qué es lo que sucede, cómo tengo que ir, entre comillas, trabajándola. Con respecto cuando uno trabaja con su tema, nosotros le decimos cuando uno constela su tema, lo que tiene que hacer por fuera nada y por dentro hacer todo, porque es un proceso interno y personal donde uno empieza a reconocer y reconciliarse con eso que pudo ver, con esas imágenes que también le llaman imágenes sanadoras, ¿no? La imagen que sana, porque esa imagen, porque yo, o sea, todo lo que yo le voy transmitiendo en estos videos es desde mi percepción, no es que sea así tácito e implícito que esto es así porque yo lo digo, porque o si no estaría yo en un pensamiento lineal. Esto es una parte de lo que yo opino y además son muchas cosas más, porque esto es un pensamiento sistémico muy ampliado y no se puede reducir a 10, 15, 20 minutos o media hora. Entonces, dicho esto, el comportamiento que uno tiene que tener es que dejar que todas esas imágenes que se han producido tanto en la consulta grupal como en la consulta individual, poder hacer espacio a toda esa experiencia que tuve, a todas esas emociones que han surgido dentro de las constelaciones de grupal o individual, y hacer ese espacio significa es habitar todas esas respuestas que yo tuve y no, como se trabaja con lo fenomenológico, uno no sabe realmente qué es lo que sucede, porque ese es el fenómeno, ¿no es cierto? Que de repente no entendí demasiado, pero lo que así a mí me pasa es que yo me siento bien, me siento bien, me siento en paz, me siento más relajada, porque cuando uno incluye a lo que fue excluido en algún momento de nuestras vidas o de nuestras generaciones, uno encuentra y se reconcilia y está en paz. Cuando el alma está en paz, todo fluye y todo tiene una armonía perfecta y todo tiene, digamos, sentido, aunque nosotros no lo podamos entender, porque se trabaja con el sentir, no se trabaja con el conocimiento en sí mismo. No lo excluimos al conocimiento, obviamente que en una entrevista personal uno siempre pregunta sobre la persona, ¿no es cierto? ¿Quiénes fueron los padres? ¿Cómo está integrada su familia de origen, que es mamá y papá y hermanos? ¿Cómo está integrada su familia actual, que es quizás si formó pareja y tienen hijos? Y a partir de ahí, en la entrevista personal, ¿no es cierto?, con una mirada sistémica, se hace un coaching sistémico, no un coaching ontológico tradicional, y ahí empieza uno, el facilitador, a tener un montón de datos y a escuchar y a sentir y a resonar en esa entrevista con esa resonancia sistémica, y empieza a haber una sincronicidad y surge para el facilitador, ¿no es cierto?, habitar toda esa información, y quizás a lo mejor surge una pregunta sobre una persona que no fue nombrada, y el consultante muchas veces se asombra porque el facilitador, el que entrevista a ese consultante, le hace una pregunta que quizás a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con el tema que vino a consultar. Eh, por ejemplo, en una entrevista a mí me sucedió que había una persona que siempre estaba, digamos, estudiando un montón de cosas, haciendo un montón de cursos, teniendo trabajos muy versátiles, y la pregunta que le surgió al facilitador fue: ¿qué es lo que estás buscando? O ¿qué es lo que estás buscando? ¿O qué es lo que necesitas o necesitarías para poderte sentir completa? Porque muchas veces cuando uno hace algo es porque no se siente completo o no se siente satisfecho. Y inmediatamente
la persona dijo, a mí me gustaría pertenecer a una gran empresa, me gustaría poder ser parte de un proyecto muy importante, y automáticamente el facilitador le dijo si se había criado en un orfanato. O sea, uno puede preguntar qué tiene que ver con todo la consultante que traía el tema, con la pregunta que surgió del facilitador, si ella se había criado en un orfanato. Y dijo, no, tuve mi madre y mi padre. Entonces el facilitador hace un espacio, porque los facilitadores y el que consulta el coaching sistémico, ¿no es cierto?, va habitando las preguntas y la respuesta y esa comunicación, esa sincronicidad que se da en la entrevista inicial antes del trabajo constelatorio en sí mismo. Y esta persona, esta señorita, es señora, le dijo, se acordó de repente que su papá había criadose en un internado, en un orfanatorio. Entonces así funcionan las constelaciones familiares, con lo fenomenológico, con lo que va percibiendo y va habitando las preguntas y todas las respuestas que da el consultante, las preguntas que hace el facilitador o el coach sistémico, y la respuesta que da el consultante. Entonces, esta técnica de constelaciones familiares es, digamos, se trabaja con el mínimo de información, se trabaja con lo fenomenológico, que es lo que voy percibiendo, aunque no lo entienda, aunque no tenga ese raciocinio, aunque no sepa que cuando me invitan a hacer una frase y yo digo la frase y yo no la entiendo, pero cuando el facilitador dice, ¿tiene sentido para vos?, el consultante dice, sí, tiene sentido. Cuando una persona consulta un tema y está dentro de la dinámica ya desarrollada, todas las constelaciones, ¿no? Nosotros ya en otros videos habíamos explicado que la dinámica de constelaciones, el consultante va a elegir un representante para él, un representante para el motivo o la consulta, o se configura su familia de origen, mamá, papá y él, se eligen representantes, si es grupal con personas, si es individual con unas maderitas o con Playmobil, y ahí se empieza a trabajar con la percepción, con la intuición, y uno le tiene que dar espacio a toda esa información y a toda esa imagen que se va formando dentro del campo constelatorio, ¿no es cierto? Que uno, si puede ir, si quiere profundizar más, puede ver sobre los campos mórficos de Rupert. Es todo, digamos, esta técnica es un enfoque interdisciplinario, porque Bert Hellinger, que fue el creador, quien sistematizó los órdenes del amor, tiene un enfoque interdisciplinario, por eso siempre vamos a tener resonancia y siempre vamos a entrar, digamos, por distintas puertas a ese sistema, ¿no es cierto? Porque no podemos excluir nada. Empezamos a pensar o empezamos a sentir o empezamos a sentir y después empezamos a comprender y se nos van cayendo las fichas, ¿no es cierto? Esa es comprensión sistémica. Ah, me cayeron todas las fichas, me hizo el clic, ahora entiendo los motivos, porque o mi hijo tenía quizás a lo mejor un problema de aprendizaje, o no sé, o estaba en mi trabajo y tenía mala relación y me llevaba mal con mi jefe, y de repente después de la constelación, fenomenológicamente, sin yo decir absolutamente nada, mi relación empezó a tener, digamos, a cambiar mis relaciones en lo laboral, en lo familiar, a nivel si soy hija, si soy hermana, si soy mamá, ¿no es cierto? Porque esto se trata, ¿no es cierto?, de las relaciones humanas. Entonces el comportamiento que, volviendo al tema inicial de este video, el comportamiento que tengo que es una invitación, por supuesto, que tengo que tener es
darle espacio a toda esa información que es mucha, en muy pocos minutos, ¿no es cierto? En un taller se despliega muchísima información, mucha gente comenta que en un taller de constelación, digamos, fue como 10 años de terapia, aunque también tenemos que tener cuidado con los comentarios porque terapia es un método y constelaciones familiares es otra cosa, es una técnica donde se va a trabajar con nuestro sistema familiar que es de nosotros a varias generaciones hacia atrás y la terapia tradicional obviamente cuando hay un tema que corresponde a terapia tradicional, terapia psicológica o psiquiátrica, ¿no es cierto? Que lo hace un médico y tiene que medicarlo, siempre es conveniente avisar a la persona, al constelador, a la persona que va a realizar, digamos, esa consulta. ¿Y por qué lo digo esto? Porque muchas veces hay gente que toma constelaciones familiares como una terapia y realmente no es una terapia. Realmente constelaciones es otra cosa. Entonces, no digo que es mejor ni peor, simplemente es diferente. Porque si yo tengo que, digamos, hacer un cambio de comportamiento, un cambio de conducta, quizás a lo mejor ahí es más conveniente que tenga una consulta terapéutica tradicional, porque las constelaciones familiares, como dije en otros videos, no te van a dar la solución a nada, simplemente te van a mostrar una imagen que se ha formado dentro de la constelación y después uno tiene la decisión, el libre albedrío de reconciliarse, de hacer espacio, de incluir a todo, a eso doloroso o a eso que no se pudo reconocer en su momento. Por eso se trabaja con el sentir, se trabaja, digamos, como quien dice, de esta parte a esta parte, y no se trabaja, digamos, con lo cognitivo. Sí, obviamente el pensamiento va a estar al servicio del corazón, pero todo lo que se piense y lo que se sabe y lo que se va, digamos, haciendo el clic, uno lo va bajando y va haciendo esa respiración y ese espacio que nosotros necesitamos a lo que convencionalmente quizás a nosotros decimos que eso está mal. Porque en constelaciones familiares nada está bien y nada está mal, simplemente es, y es poder asentir, o sea, decirle sí, que todo fue como tuvo que ser, porque todo es perfecto, y perfecto significa que no pudo haber sido de otra manera, aunque nosotros tengamos una situación que sea aberrante y decir, pero yo cómo voy a aceptar eso, lo que pasó, que fue una aberración. Bueno, acá se trata de reconocer que es totalmente diferente a aceptar. Entonces lo que nosotros es una invitación que a mí me costó muchísimo, ¿no es cierto? Por eso yo siempre me pongo en el lugar del otro, porque a mí me ha costado muchísimo entender y dar espacio a decir, pero bueno, ¿cómo sucedió esto y yo le tengo que dar espacio? ¿Y cómo es ese darle espacio? Darle espacio es poner el corazón y sentir más que pensar, sentir que todo lo que hacemos los seres humanos, todo lo que hacemos los seres humanos es por amor a nuestro sistema. Aunque sea una aberración lo que haya sucedido, es por amor a nuestro sistema y nosotros nos prestamos, nos ofrendamos por amor también a nuestro sistema, a que nos suceden las cosas que nos sucedan o que no nos suceden las cosas que nos hubiese gustado que nos sucedan. Y a partir de ahí, cuando yo hago un cambio de mirada y amplío la mirada, algo sucede. Y no es una causa y efecto, sino que es sistémico. De repente yo hago una consulta y es como una piedrita que cae en el agua y hace ondas y va a resonar en todo mi sistema familiar. Eso es lo fenomenológico y sistémico, y el comportamiento es para nosotros. Porque si nosotros después de una constelación vamos y comentamos todo lo que sucedió en las constelaciones, ya lo estamos sacando hacia afuera. Ya con la palabra, ya se lo decimos al otro, ya lo estamos sacando hacia afuera.
Entonces siempre digo, hay que aguantarse un poquito todo lo que ha pasado. Obviamente pueden comentar, sí, me fue bien, me fue bárbaro, cómo me siento, o sea, qué efecto hizo en mí la constelación, pero no hablar de la constelación en sí misma, cómo fue su desarrollo, porque si no, no me estoy haciendo cargo de lo que yo me tengo que hacer cargo. Entonces, primero es aguantarse, ¿no es cierto? Es siempre lo comparo con algo biológico, ¿no? De ir masticando, ir asimilando, ¿no? Ir tragando, ir asimilando y después lo que nos sirva lo dejaré y lo que, como el aparato digestivo, y lo que sirva lo asimilaré. Pero esto es un proceso, no es algo inmediato. ¿Sí? Con lo fenomenológico van a surgir un montón de cosas, se van a mover un montón de cosas y las constelaciones familiares van a trabajar siempre, no es que es como un remedio que yo lo tomo y dentro de 3, 4, 6 meses lo tengo que volver a tomar otra dosis más. No, las constelaciones familiares van a habitar constantemente va a ir trabajando y uno va a hacer una constelación, al menos lo que me pasó a mí, siempre hablo desde mi experiencia con las constelaciones familiares. Hace 6 años atrás he constelado y de repente una situación me recuerda a esa constelación que yo había hecho y me cayeron más fichas todavía. Por eso siempre las constelaciones van a ir trabajando, es sistémica, no es sistémica en sentido de conjunto, no de círculo. Hago así como para que ustedes tengan, digamos, escuchen y vean los que son visuales, que es un conjunto, pero no es un ciclo, es un conjunto. ¿Sí? Va a ser cíclicamente, se va a ir repitiendo. Si yo de repente no le doy lugar, mis familiares, digamos, mis otras generaciones tampoco le dieron lugar, y bueno, un progénito va a tratar por amor a darle lugar a ese miembro de la familia o a esa situación que la familia no quiere mirar porque es muy dolorosa. Entonces, dicho esto, el comportamiento de las constelaciones familiares, una vez que yo realizo un trabajo constelatorio, es simplemente dar ese espacio en el corazón, darle tiempo a que vaya decantando toda esa información, y si tengo la sensación de que no pasa nada, bueno, también eso es algo, también eso es una información, que quizás a lo mejor hice un buen trabajo constelatorio, pero lo hice desde acá y no lo hice desde acá. Hice todo el trabajo constelatorio, lo comprendí, lo vi, lo vivencié, pero no le di el espacio. Y si no le doy el espacio, se va a volver a repetir con otra situación y quizás a lo mejor también con otra dinámica. Entonces, para que surja efecto las constelaciones y cómo tiene que ser mi comportamiento, es un proceso interno y personal. Y siempre surge efecto, aun cuando aparentemente no sucede nada. Así que bueno, le agradezco, muchísimas gracias por haberme acompañado, por compartir el video. Ya me dijo mi hijo que diga que se suscriben y tocan la campanita, por eso me puso la campanita de colores. Así que bueno, muchísimas gracias por todo este acompañamiento.